Muy buenos días, licenciadas. Vamos a empezar ahora con la clase de tejido nervioso, el cuarto y último tejido básico. Lo primero que tenemos que hacer siempre que hablamos de un tejido básico es definir las propiedades. En el caso particular del tejido nervioso presenta dos propiedades, excitabilidad y conductibilidad. La excitabilidad, compartida con el tejido muscular, era la capacidad de ser un tejido excitable, un tejido que es fácilmente despolarizable. Y la conductibilidad es que este tejido, a diferencia del tejido muscular que frente a un estímulo excitatorio se contraía, el tejido nervioso frente a un estímulo excitatorio lo conduce. Conduce el estímulo nervioso a lo largo de la célula y lo transmite a la siguiente célula. El tejido nervioso forma los órganos del sistema nervioso. Ahora vamos a hablar un poquito más del concepto de sistema, pero por lo pronto, los órganos del sistema nervioso se agrupan en dos grandes componentes que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por los hemisferios cerebrales, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, cerebelo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está formado por los nervios periféricos y los ganglios nerviosos. Vamos a introducir ahora dos definiciones que son fundamentales para poder entender a los órganos. Todo órgano presenta dos grandes componentes, que son el parénquima y el estroma. Por definición, el parénquima corresponde al tejido o tejidos encargados de cumplir las funciones del órgano. Y el estroma corresponde al tejido o tejidos encargados del sostén y nutrición del órgano, que habitualmente es el tejido conectivo. Esto es importante porque cuando uno habla de un órgano, uno siempre dice que un órgano, según los niveles de organización de la materia viva, surge de la asociación de los cuatro tejidos básicos. Dentro de esos cuatro tejidos hay uno o un grupo de estos tejidos que son los encargados de cumplir la función de cada uno de los órganos y hay otros que tienen como función más bien dar sostén a los tejidos, nutrir a los tejidos, darle forma al órgano, permitir que las estructuras vasculares y nerviosas se acomoden en su interior, y ese componente se llama estroma. El tejido nervioso forma los órganos del sistema nervioso, y cuando nosotros vimos los niveles de organización de la materia viva, dijimos que un sistema es un conjunto de órganos en los que hay un tejido que prevalece por encima del resto en gran cantidad. Entre el 90 y 95% corresponde a un solo tejido y el porcentaje restante corresponde a los otros tres. En el caso particular del sistema nervioso, el tejido nervioso está formando el 90 a 95% de cada uno de los órganos que nombramos previamente y que forman al sistema nervioso. Esto significa que va a tener células que cumplen función de parénquima y va a tener células que cumplen función de estroma. Cuando uno habla de los tipos celulares que hay en el sistema nervioso, como el tejido nervioso forma órganos del sistema nervioso, tiene dos grupos celulares distintos que cumplen funciones, uno de parénquima y otro de estroma. De esta manera, las neuronas son el parénquima del sistema nervioso y la neuroglía son el gran estroma del sistema nervioso. La neurona, que es la célula que corresponde al parénquima de los órganos del sistema nervioso, está formado por dos grandes componentes. Por un lado tenemos el cuerpo o soma y por otro lado tenemos las prolongaciones. El cuerpo soma está formado por dos grandes elementos que son el núcleo y el citoplasma que lo rodea, que se llama pericarion, y las prolongaciones pueden ser de dos tipos, que pueden ser las dendritas o el axón. Con respecto al cuerpo o soma, dijimos que presenta el núcleo y el pericarion. El núcleo tiene cromatina muy laxa y un nucleolo muy evidente. El pericarion, que es el citoplasma que rodea el núcleo, es fuertemente basófilo cuando uno lo tiñe con las técnicas de H&E, justamente porque tiene una gran cantidad de sustancia de Nissl. La sustancia de Nissl es el conjunto del REG y los polirribosomas. Tiene una gran cantidad de REG y polirribosomas en su citoplasma que hace que sea fuertemente basófilo. Siempre que uno habla de un REG, tiene que hablar del Golgi. Tiene un aparato de Golgi muy importante que está mirando hacia el axón, de hecho mira hacia una porción específica
del cuerpo o soma llamado cono axónico, que ahora más tarde vamos a hablar y vamos a definir qué es. Tiene también gran cantidad de mitocondrias, es un tejido que gasta una grosera cantidad de energía. También presenta gran cantidad de lisosomas. Y por último tenemos un citoesqueleto muy desarrollado formado por neurotúbulos, que son muy parecidos a los microtúbulos, neurofilamentos, que son los filamentos intermedios de las neuronas, y por microfilamentos. Tiene filamentos de actina también en gran cantidad. El cono axónico es una región del cuerpo o soma que tiene dos grandes características. Número 1, no tiene organelas en su interior, y número 2, es la porción del cuerpo soma donde nace el axón. Las prolongaciones dijimos que son de dos tipos, pueden ser dendrita o puede ser axón. La dendrita es una prolongación que nace del cuerpo soma y que puede haber una sola por neurona o puede haber más de una por neurona, eso ya va a depender del subtipo neuronal y ahora después los vamos a clasificar, pero como características siempre son cortas, están ramificadas, de hecho muchas veces forman un árbol dendrítico. En su interior vamos a encontrar sustancia de Nissl y citoesqueleto, y como dije previamente, nacen del cuerpo o soma. En cambio, el axón es único, tenemos un solo axón por neurona, siempre son largos los axones, en su interior no hay sustancia de Nissl, hay citoesqueleto y mitocondrias, se ramifica en el extremo distal formando lo que se llama telodendrón y nace específicamente del cono axónico. El axón, a nivel terminal, es decir, a nivel de cada uno de los extremos de las ramificaciones, muestra una dilatación, es como que se engrosa, se dilata y forma lo que se llama terminal sináptico. ¿Cuál es la importancia del terminal sináptico? Las vesículas de neurotransmisión, es decir, las vesículas sinápticas o vesículas que contienen los neurotransmisores y que son producidos en el cuerpo soma, viajan por el axón y se almacenan en el terminal sináptico. Vamos a ver que el terminal sináptico es el que tiene la membrana presináptica que va a formar la sinapsis en las neuronas. Ahora, a partir de la morfología de la neurona se la puede clasificar de varias maneras. Una clasificación que se hace es dependiendo del número de prolongaciones. Dependiendo del número de prolongaciones, una neurona puede ser pseudomonopolar si presenta una pequeña prolongación que rápidamente se ramifica en dos, es decir, del cuerpo soma nace una prolongación que rápidamente se ramifica. Puede ser bipolar si presenta dos prolongaciones, uno que corresponde a dendrita y el otro que corresponde a axón, o puede ser multipolar si presenta un axón y múltiples dendritas. La morfología del cuerpo soma permite clasificarlo también de distintas formas, pueden ser estrelladas, piramidales, piriforme o con forma de pera, ausada o fusiforme, como habíamos visto en la fibra muscular lisa, y esférica. Y también se las puede clasificar según la longitud del axón, en Golgi tipo 1 si son de axón largo y Golgi tipo 2 si son de axón corto. Bien, ahora tenemos que hablar de la sinapsis. Hay una clásica confusión que plantea que la sinapsis es la forma en que se comunican las neuronas. Esto es equivocado. La sinapsis es el espacio comprendido entre dos neuronas que permite la comunicación sináptica. La forma en que se comunican dos neuronas se llama comunicación sináptica y la región, la zona, el espacio que permite esta comunicación altamente jerárquica se llama sinapsis. Y una sinapsis está formada por una membrana presináptica que corresponde a la membrana plasmática de la primera neurona, y es a la membrana plasmática donde se van a fusionar las vesículas de los neurotransmisores. Tenemos un espacio o brecha sináptica, que es donde se liberan los neurotransmisores y que está comprendida por la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Y finalmente tenemos a la membrana postsináptica, que es la membrana plasmática de la segunda neurona y que contiene los receptores para los neurotransmisores liberados por la primera neurona. Y según las zonas de contacto entre la primera y la segunda neurona,
La sinapsis puede ser axodendrítica, fíjense que el nombre les está diciendo cuáles son los componentes de cada neurona que forman parte de la sinapsis. En la axodendrítica, el axón de la primera neurona toma contacto con las dendritas de la segunda neurona. Es decir, que la sinapsis se encuentra en el axón y la dendrita. Axosomática. El axón de la primera neurona toma contacto directo con el soma de la segunda neurona. Y axoaxónica, donde el axón de la primera neurona toma contacto con el axón de la segunda neurona. El segundo tipo celular es la neuroglía. Dijimos que la neuroglía estaba formada por un conjunto de células que forman el estroma de los órganos del sistema nervioso. Vamos a ver que es un listado bastante alto. Ese listado está formado por un grupo de células con funciones variadas, que no son solamente sostén, sino que van a cumplir funciones específicas cada una, y cuando uno las quiere clasificar, las clasificamos según en el órgano en el que se ubican. Entonces vamos a encontrar neuroglía del sistema nervioso central, es decir, neuroglía que están solamente en órganos del sistema nervioso central, y la neuroglía que están en el sistema nervioso periférico, es decir, que se encuentran por fuera de lo que sería el límite meningeo entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso central tenemos a los astrocitos, a los oligodendrocitos, a los microgliocitos y a los ependimocitos o células ependimarias. En cambio, en el sistema nervioso periférico vamos a tener a la célula de Schwann y al anficito o célula satélite. Los astrocitos son células ovales que presentan gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas. Esas prolongaciones están ramificadas y una de esas prolongaciones es mucho más gruesa que el resto y se dilata a nivel distal formando lo que se llama pie chupador. Hay dos tipos de astrocitos, están los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos. Los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca y los protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris. De hecho, los astrocitos fibrosos, aparte de encontrarse en la sustancia blanca, las prolongaciones son más largas, son más delgadas y son menos ramificadas. En cambio, en los protoplasmáticos, que se encuentran solamente en el sistema nervioso central a nivel de la sustancia gris, las prolongaciones son más gruesas, más cortas y están muchísimo más ramificadas. Dentro de las funciones de los astrocitos vamos a tener que tienen como función sostén y nutrición. Son los encargados de formar el tejido cicatrizal del sistema nervioso central. De hecho, ese tipo de cicatrización se llama gliosis y finalmente, y muy importante, forman la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la barrera que separa el compartimento vascular del sistema nervioso y está formado por el endotelio capilar, la membrana basal y el pie chupador del astrocito. Los oligodendrocitos son células esféricas o cúbicas que presentan escasas prolongaciones citoplasmáticas. Oligo significa poco y esto significa que tiene pocas prolongaciones citoplasmáticas. Pero con cada prolongación se asocia con el axón de una neurona y envuelve a la neurona a nivel del axón para proveerle de la vaina de mielina. La vaina de mielina es un repliegue de la membrana plasmática del oligodendrocito, que es una membrana que tiene una gran cantidad del fosfolípido esfingomielina. ¿Cuál es la función del oligodendrocito? Justamente proveer de mielina a varios axones en el sistema nervioso central. La mielina, yo les dije, que es membrana plasmática de esta célula que se enrolla sobre los axones de neuronas en el sistema nervioso central. Y la membrana plasmática, en este caso, que tiene una gran cantidad de esfingomielina, el 80% de los fosfolípidos son esfingomielina, y tiene una gran concentración de fosfolípidos por encima del resto, hace que la mielina sea de naturaleza lipídica, o sea, la mielina son lípidos. Los microgliocitos son células ovales y pequeñas que presentan múltiples prolongaciones citoplasmáticas ramificadas. En su citoplasma vamos a encontrar una gran cantidad de lisosomas
Y en realidad el microgliocito es el macrófago en el sistema nervioso central. Y como todo macrófago, también es la célula presentadora de antígenos en el sistema nervioso central. Y esas son las dos funciones. Es el macrófago que fagocita restos celulares y detritus en el sistema nervioso central y aparte es la célula presentadora de antígenos. El microgliocito pertenece al sistema fagocítico mononuclear y por ende proviene de monocitos. Y por último los ependimocitos. Los ependimocitos son unas células que tienen forma cúbica y que se disponen tapizando la cavidad del conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo es la cavidad central que tiene la médula espinal. La médula espinal tiene una cavidad central, o sea que es un órgano hueco, y esa cavidad central se llama conducto del epéndimo. Ahora, cada una de estas células tiene forma cúbica, tiene unas prolongaciones que se introducen en el espesor del órgano y que permiten que se ancle, y presentan cilias que se proyectan hacia el conducto del epéndimo. ¿Y cuál es la función? A través de las cilias, mover el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está en constante movimiento, no puede quedar estanco, no puede quedar quieto porque eso significaría irritación de las células ependimarias. Y ya entramos en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, la primera célula que vemos es la célula de Schwann. La célula de Schwann es una célula que tiene forma aplanada, con un núcleo oval y central, y esa célula aplanada se enrolla sobre un axón en el sistema nervioso periférico y conforma la vaina de mielina. Ahora, anatómicamente, cuando uno mira a un nervio que tiene mielina, ve que la mielina está formada por células de Schwann enrolladas que se fusionaron en las membranas plasmáticas y quedan espacios entre las vainas de mielina. Esos espacios se llaman nodos de Ranvier. Y la mielina se ubica en lo que se llama segmento internodo, es decir, en el segmento entre dos nodos. Una característica menor, que después lo vamos a ver en la parte práctica cuando hablemos de los axones, pero que ahora vale la pena aclararlo, es que cuando uno habla de los axones y habla de los nervios, que es donde encontramos a los axones y a las células de Schwann, los nervios pueden ser amielínicos o mielínicos. ¿Qué significa esto? Que pueden tener mielina como pueden no tener mielina. Pero no tener mielina no significa que no tengan células de Schwann. De hecho, tienen células de Schwann, pero esa célula de Schwann no le está proveyendo de mielina, sino que le está haciendo solamente soporte. Y por último, el anficito o célula satélite. El anficito o célula satélite es una célula aplanada que se dispone de manera epiteloide también, rodeando los cuerpos neuronales en las neuronas que se ubican en los ganglios nerviosos. Un ganglio nervioso es un órgano del sistema nervioso periférico que contiene somas neuronales. Antes se creía que los somas neuronales estaban solamente en el sistema nervioso central, ahora nos va a quedar bien en claro que los somas están tanto en el sistema nervioso central, en la sustancia gris, como en el sistema nervioso periférico a nivel de los ganglios nerviosos. Y a nivel de los ganglios nerviosos vamos a encontrar unas células epiteloides, unas células aplanadas que rodean, que enmascaran, que recubren por completo los somas de estas neuronas. Y su función es la de proveer aislante eléctrico al soma neuronal, es decir, impedir que haya sinapsis a nivel del soma neuronal. No quiere que haya sinapsis. Terminamos con la clase de tejido nervioso. Espero haber sido lo suficientemente claro. Vieron que esta clase es muy corta, no tiene grandes conflictos de información, porque la realidad es que es bastante simple la info relacionada a lo que es el tejido nervioso. Nos estamos viendo más tarde, gente. Hasta luego.